Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video con Ederplayer, su youtuber favorito, espero que sí. Amigos, el día de ayer salió la actualización de Universal Truck Simulator y ayer mismo subí el video análisis de todo lo nuevo que había salido en la actualización. Me faltaron algunas cositas que se las vengo a mostrar en este video, al igual que voy a dar como que mi veredicto final a este videojuego, chicos. Y luego pues empezaríamos a hacer los trabajos, los gameplays y toda la cosa si el juego nos lo permite, porque chicos, sí que hay muchísimos bugs. Este video creo que va a ser bastante interesante, bastante a debatir, bastante debatible este video. Y bueno, primero que nada, estaba yo por aquí peleando con este mamón porque me quitó el viaje. Me quitó el viaje porque sí, tus zapatos están incluso feos y vienes y me quitas mi viaje. Yo venía muy alegre con mi viaje, chicos. No puedo pasar por ahí, ok. Venía bien alegre con mi viaje y resulta y pasa que me salgo del videojuego para empezar la grabación, y cuando vengo y entro, pues resulta que el policía mamón de mierda pues me quita el viaje. Que me quita el viaje, no tengo viaje, chicos. Mira, el GPS no me aparece viaje y voy acá, no tengo trabajo activo. Es un bug, pero es culpa de ese policía que está ahí. Antes de continuar, quiero mostrarles cómo obtener el mapa, que ayer se me escapó, no lo mostré y se me olvidó por completo. Pues el mapa se encuentra por acá, en el menú, en el apartado de tienda, donde compran dinero. Bueno, donde les sale a ustedes el balance total que tienen, pues le tocan ahí y automáticamente se van a donde dice Maps, ¿ok? Ahí tienen el mapa nuevo, que cuesta o $1.99 real, de la vida real, o $300.000 de monedas del juego, ¿ok? ¿Cómo ves esto, Eder? Pues bien, yo la verdad lo veo bastante caro en ambos aspectos. Tanto en dinero real como en dinero del juego está bastante caro, porque esto no es un mapa gigante que digas, wow, vale muchísimo la pena. No es un mapa tampoco como que impresionante totalmente. Digo, está bonito y todo, pero la verdad es que lo siento demasiado caro para lo que es, ¿ok? También, pues recordar que a la final esto es un negocio, esto es un videojuego, como todos los videojuegos son negocios, ¿ok? Nosotros pensaremos que los videojuegos son gratis, pero pues lo cierto es que no, eso es un trabajo, al igual que cualquier otro trabajo. La industria del entretenimiento es un trabajo más para ganar dinero, porque hay que comer en la vida, las cuentas hay que pagarlas. Entonces, pues nada, aquí es simplemente decisión de los desarrolladores poner el precio. Se pasaron porque estaba verdaderamente caro, para ser sincero. Y también les aplaudimos que le hayan puesto la opción de comprarla con dinero del juego. Aunque esto a mí, la verdad, no me gusta. No me gusta este sistema de incluir mapas así, porque no es como que, o sea, no sé qué te digo, como que un DLC aparte, sino es algo del mismo mapa que ya tenemos. Porque a ver, por ejemplo, en otros videojuegos tú te compras un mapa, pero es para jugar en ese mapa, solamente en ese mapa, no incluirlo en el mapa que ya existe del juego. No sé si me expliqué, pero ese es el punto al que quiero ir con este sistema de mapas, que a mí la verdad no me parece bien, pero bueno, se pasa, ¿no? A la final, como te dije antes, esto es un negocio, hay que generar dinero y se agradece que hayan puesto la opción para comprarlo no solamente con dinero real, sino con dinero del juego, ¿ok? Así que dicho eso, ya tenemos cómo obtener el mapa nuevo. Ahora, amigos, otra cosa que les iba a hablar es del nuevo camión. Ya lo compré, ya puedo analizarlo, ya estuve conduciendo con él. Y pues la verdad, les voy a decir la verdad, chicos, este es un camión para conducir desde afuera, ¿ok? ¿Por qué desde afuera? Porque desde afuera está mejor que increíble. Esto está impresionante desde afuera. A mí la verdad me gusta muchísimo el camión por fuera, pero como vieron, por dentro el camión es un asco total, chicos. O sea, es que no entiendo. Es el primer camión que está peor. O sea, es que, a ver, las cosas como son. No me gustó el interior y ya está. Me gustó el camión, pero por fuera, ¿vale? Otra cosa, mira esto. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué pensaste meter aquí, Dual Carbon? En serio. Ya ustedes aquí me empezarán a caer, los que son amantes de este videojuego, pero es que, o sea, la verdad, o sea, esto es un poquito inaceptable. Yo pensé que esto lo iban a corregir. Yo llegué a ver ese error por ahí y pues la verdad es que no lo corrigieron.
Yo espero que Dual Carbon meta pues un parche, una actualización parche corrigiendo todos estos errores. Que creo yo que los alfa testers sí se lo reportaron. Porque la verdad es que, bueno, son muy notables los errores que les he mencionado, ¿ok? Y otra cosa que les iba a mencionar, chicos, es el tema de la plantilla. Por aquí las van a estar viendo. ¿Qué locura es esta? ¿Cuándo se les ocurrió a los desarrolladores meter tanta cosa en una plantilla? Santos cielos, santísimos cielos, en serio. Esto está pero peor que las plantillas del GTS 2. No, esto tiene montonazo. O sea, aquí cuando acabas de hacer una skin. Aquí cuando terminas. Madre mía, eso es muchísimo. Eso está de loco, chicos. Es una plantilla demasiado exagerada, demasiado complicada. Algo totalmente exagerado y abruptamente tonto, de verdad, en serio. Antes de continuar, se me olvidaba mostrarles algo. Cuando ustedes se compran el nuevo mapa, les va a aparecer por acá, miren. ¿Ok? Les va a aparecer por acá. Acá está. Pero no podrán acceder a él hasta que no lo compren. ¿Ok? Entonces, chicos, ahora les voy a hablar de un problema que la verdad decepcionó a muchos y dejó a muchos plantados en la mesa. Y es el tema de la compatibilidad o la optimización con los dispositivos de gama baja con 2 GB de RAM para abajo o 2 GB de RAM prácticamente. No les aparece, inclusive a muchos jugadores de gama baja que les aparecía el juego, pues ahora no les aparece para actualizar, o el juego de plano pues no les abre y no les va, no les funciona. Entonces, vuelvo y otra vez voy aquí con Dual Carbon. En serio, no aprenden. O sea, lo mejor, lo más sensato es decir, mira, no lo vamos a lanzar para gama baja y listo. Trabajenlo en silencio, en algún futuro lo meterán, o sea, harán compatible el juego con 2 de gama baja. Con los de gama baja, sí. Pero no tengan a los chicos, a los amigos de gama baja esperanzados a que la próxima actualización lo van a poner para gama baja. Yo creo que es mal tener a alguien plantado así porque, o sea, deja muchísimo que pedir y deja también un mal sabor de boca que pues a la final te van a criticar el juego y te van a criticar tu trabajo porque prometes algo y no lo estás cumpliendo. Está bien, sí se dijo de que posiblemente iba a salir para gama baja, pero no digas ni siquiera que posiblemente, porque luego dejas a alguien ilusionado, dejas a muchos niños, muchos jóvenes, muchas personas ilusionadas con que el videojuego les va a correr, pero a la final pues no lo logras. Lo más sensato es de dar un comunicado el cual diga que no lo van a poner para gama baja y ya luego pues lo sorprenderán en algún momento de la vida con que el juego ya les es compatible. Pero no digan promesas de que lo posiblemente o de que quizás, no, o sea, porque vas a ilusionar a jugadores que es prácticamente la mayoría de los que juegan estos juegos de simulación. Así que pues ese problemita con los de gama baja, yo creo que es más que nada tema de comunicación de los desarrolladores. Y otra cosa, también tienen que entender, chicos, de que pues a pesar de que el juego sea no tenga los gráficos que nosotros pensaríamos ni nada, pues igual el juego, o sea, puede no ser compatible, o bueno, puede no ser tan fácil ponerlo compatible para gama baja, por lo que te he explicado antes, que es un problema muy grande, ¿no? Poner videojuegos así en celulares bajos. Pero claro, esto no es culpa de ustedes los que tienen dispositivos gama baja. Esto, pues lo que te he dicho antes, un problema ahí de comunicación con los desarrolladores, ¿ok? Así que, chicos, eso por ese lado de los gama baja. Esa es mi opinión sincera. Espero que lo entiendan y espero que, no sé, no se malinterpreten las cosas también. Ahora, otra cosa que quiero aclarar por aquí mismo en esta misma línea es el tema que muchísima gente anda diciendo por ahí, de que los desarrolladores son principiantes, de que están iniciando, de que son solo 2 personitas, que no sé qué. Yo les hago una pregunta a los que andan diciendo eso. ¿Quién rayos les dijo a ustedes que los desarrolladores de Dual Carbon son principiantes?
que son novatos. ¿De dónde sacaron esa absurda idea? Ese absurdo comentario. ¿De dónde sacaron esa cosa? Los desarrolladores no empezaron a desarrollar videojuegos este año, ni el año pasado, ni con UTS. Otra cosa, este no es su primer juego. Este es su último juego de muchos otros juegos. Que este sea el único que les aparezca en la Play Store no significa que sea el primero. Ellos ya han vendido varios videojuegos. Pero yo no estoy aquí para hablarte simplemente babosadas. Yo vengo aquí con contexto y con pruebas, evidencia. Y vamos para allá. Estoy ahorita en la página oficial de los desarrolladores de Dual Carbon, chicos, ¿ok? Y estos son los videojuegos que ellos tienen desarrollo, que ellos iniciaron y que ellos desarrollaron, chicos, ¿ok? Son estos de aquí. Si le damos a leer más, aquí nos sale la lista. Y estos videojuegos ellos ahorita no lo tienen porque los vendieron. Pero ellos lo hicieron. ¿Y cuándo lo hicieron? Este, por ejemplo, Drive Simulator, se encuentra acá en la Play Store de lanzamiento del 2020. ¿Ok? 18 de abril de 2020. Vamos a ponerle unos 3 años atrás de desarrollo. Vamos hablando ya del 2018 por allá, 17. Que empezaron con los desarrolladores. Con el desarrollo de este videojuego, chicos. Pero actualmente no lo tienen porque lo vendieron. Y este videojuego yo lo probé y es una maravilla, chicos. O sea, este videojuego en físicas, en mecánicas, en características, en gráficos principalmente, es una auténtica pasada. Yo lo probé, está en el canal, lo puedes buscar como este es el potencial de Dual Carbon, desarrolladores de UTS. Ahí te va a aparecer el video donde yo juego, e inclusive le di muchísimas partidas a este juego, porque me pareció una auténtica belleza este videojuego. Porque no solo conduces camiones, sino que también conduces excavadoras, conduces maquinaria de construcción, etc. Ellos programaron, mejor dicho, un videojuego de construcción que es más complicado que un videojuego de camiones solamente, ¿vale? Pero este no es el único, ¿ok? Yo los invito a que vean este videojuego y lo prueben y que vean mi video probándolo, ¿vale? Para que se den cuenta. Y lo vendieron porque, bueno, ahora te digo. Segundo, tenemos por acá un videojuego random de estos de anuncios de YouTube. Y luego tenemos el Drive Simulator 2016, el cual se encuentra también en la Play Store. Si lo buscamos, aquí nos sale como Drive Simulator, lo tiene la desarrolladora APP Holdings, ¿vale? Y este videojuego fue lanzado en el 2016. Estamos hablando como de unos 2 años o 3 años también de desarrollo hacia atrás. Entonces, ¿de dónde sacas la idea de que Dual Carbon son principiantes? El hecho de que solamente tengan un videojuego principal en su catálogo de Google Play no significa que sea el único que han desarrollado. Ellos vendieron todos los otros videojuegos porque supongo que necesitaban recursos para invertirle al proyecto que tienen actualmente. Nos vamos más para abajo, tenemos otro que se llama Reto de Estacionamiento 3D, que ya estamos hablando de videojuegos más viejos y antiguos. Y ya tú dirás, Eder, ese es otro Dual Carbon, ese no es el Dual Carbon. Pues vamos a entrar al link que tienen aquí directo de Facebook para que te veas que sí es Dual Carbon. Simplemente que no han actualizado su página web porque no le están dedicando tiempo a sus redes sociales, solamente a Instagram a veces, ¿ok? A veces. O a veces te estoy diciendo una vez cada 1000 años. Entonces, sácate esa idea de que Dual Carbon es un desarrollador novato, que son personas que están empezando en esto de los videojuegos. Sácate esa idea de la cabeza, que no la tienes tú. Esta idea te la han inculcado algunos youtubers, algunos creadores de contenido que se la pasan diciendo eso simplemente para quedar bien con un videojuego, ¿ok? Pero acá, pues yo sí no tengo ataduras en la lengua para expresarme y hacerte llegar a ti la información más realista y verídica posible que pueda haber de un videojuego, chicos. Entonces, que sean 2 personitas, pues eso sí que sí, o sea, son 2 personas en cantidad, pues sí, son poquitos. Se trabaja más lento, pero tampoco significa que sean principiantes, ¿ok? El saber programación no los hace novatos, no los hace principiantes tampoco en esto de los videojuegos. Porque es que hay muchísimas personas diciendo que no hay que ser duro porque ellos están empezando en el mundo. ¿Cómo que empezando? Pero si vienen empezando desde el 2015 entonces. ¿Me vas a decir tú eso? Bueno, si eso es empezando, madre mía, yo acabo de nacer. Yo acabo de nacer, hombre.
Como desarrolladores nuevos, yo considero es el equipo de American Farming, a los de Squid Bull. Ellos sí están desarrollando un primer juego de su compañía, chicos. Pero no es cualquier juego, están desarrollando un American Farming que es simulación de farming, chicos, que tiene más características, más sistemas, muchísimo vehículo modelado y muchísimas cosas que están agregando, chicos. Y es su primer juego. Ellos sí son novatos en esto, se puede decir. Entonces, bugs, sí que hay bugs, hay bastantes bugs en el juego, los cuales yo supongo que irán corrigiendo poco a poco a medida de las actualizaciones. Como sí, lo sabes, lo sabemos todos, son dos personitas, así que supongo que trabajan lento porque es menos personal, ¿no? Claro, y también ellos tienen su vida, tampoco es que se van a romper la cabeza aquí día y noche trabajando en este videojuego, claro que no. Entonces, chicos, en el tema de bugs, pues entenderlo y soportarlo de momento, ¿no? Lo primordial y lo principal es que de momento pues ya no tenemos el bug que nos saca del juego y por lo menos ya podemos disfrutar del videojuego, chicos, ¿ok? Que esté plagado de bugs desde el inicio y no los hayan corregido, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? La carga de mapa es bastante corta, pero a veces a mí se me traba aquí, no sé por qué. Pero a veces se traba, se queda pegado el videojuego ahí, chicos. ¿Ok? Entonces, pues chicos, en su calidad gráfica, yo siento que lo que le falta a este videojuego es un buen brillo. Porque un buen brillo, bien lo dijo el Rubius, y por aquí te va a aparecer un clip. Es que no sé explicar, no sé, en plan, tiene que ser la iluminación. La iluminación es lo más costoso de hacer realista. Y es lo que más realismo da en cualquier videojuego, en cualquier cosa que esté hecha en 3D. Si no tienes una buena iluminación, o sea, literalmente puedes tener unos bloques de mierda, en plan un juego como Minecraft, pero si le metes una iluminación realista, puede parecer real, totalmente real. Da igual las texturas, da igual el modelo. Si le metes una iluminación potente. Y te lo dice una persona que viene jugando videojuegos de PC. Ojo, de PC hace muchísimo tiempo, prácticamente un tercio de su vida, viene jugando videojuegos, chicos. Así que también tienen que tener en cuenta que no es lo mismo bugs que optimización. Los bugs son errores del juego, como por ejemplo que la carga te desaparece, que una llanta se te sale volando. Esos son bugs. La optimización es el lag del juego, si el juego te abre o no te abre, etcétera, ¿vale? Eso es la optimización. Y la calidad gráfica, pues es esto que está viendo aquí, que este camión por dentro pues no tiene en lo absoluto, está súper feo por dentro, eso sí, ojalá lo arreglen. La única forma en que se vea bonito este tablero aquí es encendiendo las luces. Mira, ahí cuando encienden las luces los numeritos como que salen a flote, pero si las apagas, los numeritos se van a la mierda. Chicos, así que eso por ese lado, ¿ok? Ahora, la crítica del juego. Pues sí, el juego tiene crítica, pero dime tú, ¿qué juego no tiene crítica? ¿Qué proyecto en la vida no tiene crítica? O sea, hay gente que se la pasa diciendo, no, que el juego lo critican mucho, que no sé qué. Pero a ver, si yo tuviera un proyecto como un videojuego, yo lo lanzo y si no me lo critican, ¿yo qué le voy a mejorar al juego? ¿Yo cómo voy a avanzar? Yo estaría abierto a recibir críticas para yo mejorar mi producto y, como se dice, sacarlo a flote, o sea, llevarlo a un siguiente nivel y superarme a mí mismo día tras día para ser mejor y que esas críticas vayan bajando, disminuyendo y así mi juego vaya siendo un poquito mejor. Pero hay algunas personas, algunos humanos que, no sé, no soportan una crítica constructiva, ojo, constructiva, y se ponen a comentar pendejadas como estos pendejos que estaban comentando aquí cosas que la verdad, a ver, si eran niños comentando mamada, pues lo lamento, les respondí muy fuerte quizás, pero si eran adultos, hombre, toma lo tuyo, de verdad, Pero no, si eran niños, pues hombre, una disculpita ahí, sé que me pasé un poquito, pero bueno, a veces sacan a uno de las casillas, ¿no? Así que chicos, las críticas, cualquier proyecto en la vida lo va a tener. Ya es cuestión del creador del proyecto ver si las críticas lo va a derribar o como una persona visionaria lo va a levantar y lo va a hacer mejorar su producto, ¿vale?
Entonces, a más críticas, ya será cuestión de ver si el desarrollador se sienta a llorar o se sienta a ponerse a trabajar bien, correctamente el videojuego. Que para mí el principal error de Dual Carbon es la mala forma de comunicarse con el público que tiene y el excesivo hype, el excesivo, no sé, es que no aprenden de verdad, o sea, en serio. Y también, hombre, elegir mejor con quién te juntas para promocionar un juego, de verdad, otra cosa, chicos, no sé, la crítica es muy buena, el videojuego es muy bueno, chicos. Que va empezando, sí, el videojuego va empezando, ya irá mejorando en los siguientes años. Desarrollar un juego no es fácil, chicos. Y es cuestión de nosotros apoyar a los creadores, no hackear el juego, no le pongan hack. En el juego se consigue todo actualmente, ¿vale? El hack creo que no debería por qué estar presente. Ver los anuncios también, hay que apoyar a los desarrolladores para que no vendan otro juego. O que a la final pues terminen vendiendo este juego porque no soportaron la crítica. ¿Ok? Así que pues eso es lo que les venía a decir acá de mi veredicto final del videojuego. Eder, ¿le vas a cambiar la estrella que tiene en la Play Store? Pues sí, la verdad que se la voy a cambiar, le voy a poner 3 estrellas. Sentí una mejora en el videojuego, pero vino acompañada de otros bugs. Quitaron unos bugs, pero pusieron otros bugs. Pero son menos invasivos y te dejan jugar no como los bugs que habían anteriormente, ¿ok? Ya sería cuestión de meter un parche, primero para corregir las actualizaciones y segundo, para que este camión por dentro se vea bonito, se vea agradable, ¿ok? Entonces, pues el video de hoy era eso, chicos. Quería tratar todos esos temas, cubrir esas importantes noticias que la verdad también... A ver, si hay algún creador de contenido aquí viendo este video, yo te mando un mensaje. No le mientas a tus suscriptores. Tú le debes el apoyo que tienes ahorita, las ganancias que tú tengas en YouTube, el hype que tú tengas en tu canal. Tú se lo debes a tus suscriptores. No le mientas poniéndole información falsa, diciéndole cosas que no son. Como por ejemplo, hay muchos youtubers que dicen que el videojuego está creado por principiantes, que no deben ser juzgados ni criticados, que no sé qué, porque están en pañales, no saben nada de programación, supuestamente dicen que son novatos. No son novatos, te lo acabo de mostrar. No mientas con esas cosas. Informa bien a tus suscriptores, porque de verdad a ellos es a quien tú les debes tu buen canal, tu progreso en YouTube. Así que chicos, espero que ustedes estén bien informados de parte mía. Yo siempre voy a tratar en este canal de decirles a ustedes la verdad sin ninguna atadura en la lengua y con la más sinceridad posible y sobre todo con contexto, con bases, ¿vale? Con cosas concretas que de verdad tienen validez. A mí no me vas a ver aquí hablando pendejadas sin pruebas y sin nada, la verdad. Aquí venimos a hablar duro de un videojuego, el que sea, pero con bases, ¿ok? Entonces chicos, vamos a dejar el videojuego por aquí tranquilito. Mañana nos hacemos un gameplay en el nuevo mapa. Ahora sí, tranquilitos, ya di mi veredicto final, ya di mi opinión más sincera. Espero que la acepten todos ustedes. Y estoy abierto a críticas también. Eder, esto no me gustó, esto tampoco me gustó, pero que sean constructivas. No vengas aquí como estos mamones pendejos queriendo ganar gracia, porque te voy a fijar. Y nos vemos en la próxima, chicos. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao, bye bye.